Continuación, voy a resolver el ejercicio con el histograma con intervalos definidos por uno mismo. Inicialmente voy a hacer el histograma convencional para que tengamos un punto de comparación. Con mi herramienta de análisis de datos, solicito el histograma, selecciono los datos, selecciono desde aquí hasta el dato 301. Digo que tengo rótulos en una hoja que se llama histograma 1, crear gráfico. Doy clic en aceptar y aquí en histograma 1 nos damos cuenta que ya está nuestro intervalo, nuestro histograma, excúsenme. Ya sabemos que aquí colocamos, por ejemplo, estaturas en centímetros, ¿cierto? Sé que aquí, por ejemplo, podemos colocar personas, ¿cierto? Y aquí marca de clase, ¿sí? Marca de clase. Quitemos esta frecuencia y ese es el histograma que tendríamos. En ese orden, nos damos cuenta que están definidos los 18 intervalos con la herramienta de análisis de datos histograma. Ahora, voy a crear una hoja nueva y la voy a llamar histograma 2. En histograma 2 inicialmente voy a colocar la estadística descriptiva de mis datos. Entonces, voy a la ficha datos, análisis de datos, estadística descriptiva, selecciono mis datos, ahí están ya seleccionados. Con rango de salida, el rango de salida lo voy a colocar aquí en histograma. ¿Listo? Resumen de estadísticas, aceptar. Y aquí está de nuestra estatura los datos. Está el rango, está el mínimo, el máximo, etc. Ahora, con la regla de Sturges, ¿cierto? Sturges, ¿cierto? Vamos a hallar el valor de K, es decir, cuántos intervalos debo armar. Entonces, esto es igual a 1 más, abro paréntesis, 3.3 por, es con coma, 3,3 por el logaritmo 10, el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra, que es 301 en este caso. Cierro paréntesis, y me da 9.2, ¿cierto? Yo lo puedo redondear a 9 intervalos. Voy a tener 9 intervalos. Ahora ya tengo el número de intervalos. Ahora voy a hallar, ¿cierto? La longitud, el ancho del intervalo. ¿A qué es igual esa longitud? Es igual al rango. ¿Cuánto es el rango? 56 dividido entre el número de intervalos y obtengo que es 6.22. Entonces yo empiezo a armar mi tabla de frecuencias y digo, aquí voy a colocar el valor inicial, ¿cierto? Y aquí voy a colocar el valor final de mi intervalo. Mucho cuidado aquí con lo que vamos a hacer. El valor inicial es el valor mínimo, 145 centímetros. El valor final va a ser 145 más 6.22, que es la longitud del intervalo. Entonces tengo que el primer intervalo son las estaturas que están entre 145 y 151.22. Acá le voy a sumar una centésima a este valor más 0,01. ¿Sí? Y esta va a ser igual ¿a qué? A este valor más este 6.22. 6.22.
Entonces, fíjense que quedaron los valores entre 151.23 y 157.45. Ya van dos intervalos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Y ahí están los 9 intervalos, ¿cierto? Aquí, si yo los numero, aquí están mis 9 intervalos. Aquí están mis 9 intervalos. ¿Sí? No sé por qué carajos no se dejaron llenar ahí los 9 intervalos. Bien, 9 intervalos. Bien, los 9 intervalos que me dio la regla de Sturgeon, ¿cierto? Hay que tener en cuenta aquí estas fórmulas, el valor inicial más la longitud, le sumo un hito para que quede 151.22, 151.23, le sumé una centésima y siempre le sumé a este valor inicial, le sumo 622, 622, 622 para que se vaya incrementando. Ahora viene la hora de hacer mi histograma. Y el histograma lo voy a hacer con los mismos datos, pero presten atención. Análisis de datos, histograma, aceptar. Rótulo, rango de entrada. Entonces me voy a mi hoja donde están los datos, selecciono desde el rótulo todos los datos y doy enter. Rango de clases, esto es lo nuevo, chicos. Esto es lo nuevo que ahora le voy a decir rango de clases. Entonces hago clic en rango de clases, ¿cierto? Y en rango de clases voy a colocar los valores finales de cada intervalo. Aquí los seleccioné, ¿sí? Con su rótulo, valores finales. Enter, ¿sí? Y lo quiero en un rango de salida. En histograma 2 vamos a colocar esos datos aquí. En histograma 2 vamos a colocarlo ahí y doy enter. ¿Sí? Crear gráfico, aceptar. Ahí se ha creado la nueva tabla. Miren, me dicen que hay 18 en el primer intervalo, 54 en el segundo intervalo, ¿cierto? Miren acá, entre 1.45 y 1.51 hay 18, entre 1.51 y 1.57 hay 54 valores y eso se ve reflejado aquí en nuestro histograma. Si lo agrandamos un poquito más, vemos que la distribución es un poco más uniforme. ¿Sí? Al haber menos número de intervalos, pues los valores se empiezan a evidenciar con un comportamiento eh, más cercano a lo que pretendemos observar. Entonces, fíjense que con el histograma, al colocarle, ¿sí?, las marcas de clase, que fue lo único diferente que hicimos, le coloqué este valor final, en clase les explicaré por qué, obtenemos el conteo. Puedo eliminar este mayor, pues porque en esencia no está afectando en nada. Elimino esta frecuencia, ¿cierto? Arreglo mi histograma como, ¿sí?, estaturas en centímetros de los encuestados, acá personas, ¿cierto? Marca de clase, ¿cierto? Y vemos que nuestro gráfico queda mejor presentado en comparación con el que teníamos acá. La diferencia, el número de intervalos, la distribución aquí es más uniforme y podemos ver que está hacia nuestra izquierda, por ejemplo. Media, mediana y moda se ubicarían de una manera más sencilla, pero en esencia lo que quería mostrarles acá era que en el histograma, si yo coloco las marcas de clase, los valores finales de mis intervalos, obtengo el conteo de frecuencias de una manera más cómoda, sujeta a la literatura, a la teoría que nos permite esta fórmula del número de datos que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Que viene que con los ejercicios del archivo dieta que yo les envié, traten de hacer el ejercicio con las variables y comparar los dos gráficos, el histograma sin marcas de clase y el histograma con marcas de clase seleccionadas por nosotros mismos, construyendo el número de intervalos. Allá el tamaño de la muestra es 100. Entonces ahí les dejo ese reto.